Bueno, vamos a charlar con Federico Aurelio, consultor, analista político. ¿Qué tal? Bueno, vamos a sumar interpretación. Después la interpretación es libre. Vos tenías números que resultaron bastante parecidos a los que salieron. Sí. Casi te diría una de las consultoras que más arrimó. Bien. ¿Cuál es la explicación? Bueno, en nuestro caso tenemos muchos años de trayectoria y... No, pero para vos me decías, yo te decía la explicación del resultado. Ah, yo pensé que era por qué el pronóstico había No, cambiado. pero me parece bien. ¿Por qué se te ocurre acertar? Tan viejo? bueno. Si sos La encuestador. explicación del resultado dio una buena explicación Patricia Bullrich recién. Era una cuestión, independientemente de las encuestas, del 33% que no había votado a Milei y Massa, casi 25% la había votado a ella. La única manera para que Massa, que había ganado por 7 puntos la primera vuelta, pudiera sostener alguna diferencia a favor, era conseguir prácticamente un tercio de los votantes de Bullrich. Muy poco probable. Y menos probable cuando la misma Bullrich y Macri apoyan públicamente a Milei. Entonces, simplemente las matemáticas no cerraban. No es que el tercer espacio de donde se podía nutrir cualquiera de los dos candidatos era progresista y tenía alguna similitud político-ideológica con el peronismo, no. Era un espacio político que compartía electorado con Milei y que había competido por el mismo electorado en los procesos anteriores. Entonces, era muy poco probable pensar que Massa podía conseguir un buen caudal electoral entre el votante de Bullrich. Y por lo tanto, era muy poco probable que lo pudiera revertir. La cuestión era la diferencia, si podía perder por 3, por 4 o por los 11, que es un rango ¿Qué le alto. permite 12 puntos de diferencia a Milei? Bueno, justamente que Massa no llegó ni al 15% de los votantes de Bullrich. Entonces la diferencia ahí fue sideral. No, digo, ¿qué le permite hacer? Digo, tiene un capital político que es distinto a si hubiera ganado por 1 punto, por 2 puntos, o esto en términos de opinión pública y los apoyos que tienen más volatilidad, quizás los que sumó al final, que no lo eligieron Mirá, al principio. ¿Qué Las se diferencias puede a lo largo del tiempo la gente se olvida, ¿no? Milei se consideró el gran ganador de la primaria y había ganado por 1 punto. Y se consideró y tuvo un Bueno, impacto pero brutal. suponete, Cristina, el 54% talló la personalidad de ese gobierno de Cristina. Sí. Y de, si vos querés, le vamos por todo. Como un mantra, este es el gobierno, el 54%, al que no le guste, arme su reunión de consorcio, después un partido y enfréntenos. ¿Te acordás? Totalmente. El número también es contundente. Va infatuando. Es más contundente el que había tenido Cristina porque fue en primera vuelta. Sí, claro. ¿No? Primero y el segundo había una gran diferencia. diferencia. Acá una diferencia de 11 puntos, que es mucho, no deja de ser que el 6% de los argentinos, si hubiera cambiado de opinión, hubiera ganado otro. Digo, sí. En un balotaje las diferencias. Por eso uno tenía que ser cauteloso en los movimientos. ¿Le da más permiso social? No, por ahora supuesto, respecto a 1 o 2 puntos, sí. Si hubiera sido 1 o 2 puntos, era que estaba bastante condicionado, no solamente en los acuerdos que pudiera conseguir Milei con Macri y Bullrich, sino también en el diálogo con el peronismo. Ahora le da más independencia respecto al peronismo tener una diferencia mayor. Ahora, ¿ves alguna similitud con la llegada de Mauricio Macri en 2015 al gobierno respecto de Milei no tiene gobernadores, no tiene mayorías en ambas cámaras, va a necesitar allí adentro acuerdos políticos? ¿Hay algo que se pueda ver como similar o incluso en la reacción de la gente con los resultados? Tiene similitudes porque tienen una manera de pensar muy parecida en muchas cuestiones. En el caso de Milei no tiene ningún gobernador, ningún intendente y tiene una representación legislativa mucho menor que la que tuvo Macri en el 2015. Entonces está absolutamente obligado a llegar a acuerdos. Macri también, pero era mucho menos la cantidad de legisladores que necesitaba Macri que los que necesita Milei. Milei tiene un problema, perdón, Pablito, que no tenía Macri, que es que tiene a la provincia de Buenos Aires con oposición. Lo tiene a Kicillof con un 45% de los votos gobernando. Macri obviamente no tuvo ese problema. ¿Cuánto le puede llegar a pesar en la gestión? ¿O es Milei el que tiene la manija con el tema de cómo se distribuyen los fondos? No, cómo se distribuyen los fondos no lo tiene solamente Milei, pero en la relación gobierno nacional-provincia de Buenos Aires, históricamente el que tiene la manija siempre es el gobierno nacional, por la dependencia que tiene la provincia de Buenos Aires de las finanzas del Estado Nacional. Entonces, en ese sentido, seguramente en la relación que van a tener que desarrollar,
va a ser más dependiente de la de Kicillof con Milei que Milei de Claro, con claro. Kicillof. Ahora, quiero analizar un poco la pregunta que te hacía inicialmente, Diego, de cómo se conforma este número, porque la diferencia es 11, es alta, nadie la esperaba, creo que ni él. Pero por otro lado, por la reacción que tiene el peronismo, y digo que quizás es un tema para debatir entre todos, digo, Massa aparece y aparece muy golpeado en esto, más allá de que sabía, me parece desde temprano, el resultado, y después hace hasta una amague de que se va al Ministerio de Economía, casi como que el peronismo no se esperaba que fuera tan duro el golpe. Digo, ¿cómo puede ser que el peronismo, con todo el ejercicio, ustedes con tu consultora y tu padre y tu hermano han trabajado históricamente con el peronismo, digo, ¿cómo pueden no leer eso? No es que no lo leen, es que hay una negación política. ¿Cómo ves vos el impacto que Massa se vio y se vio en su cara y en la de todos los que lo acompañaban a la noche? Es una muy buena pregunta la que haces, Pablo. La verdad que uno no entiende bien por qué. Es decir, es cierto que reciben mucha información. Sí. Y dentro de la información que recibían información optimista. Y en este caso actuaban en base a la información optimista. Por eso el golpe que vos y mucha gente observó. Sí. Pero tenían información pesimista, no solamente nuestra, sino de alguna otra consultora también. Con lo cual te diría, ¿por qué no sé, quizá es porque consideran que así pueden sostener mejor la tropa o mantener su vigencia hasta el último momento? La verdad que no lo sé, porque en esta etapa de balotaje, en nuestro caso, la primera medición que la hicimos al día siguiente de la primera vuelta ya decía que ganaba Milei. Pero Decir, la información de ustedes, ellos la tenían, nosotros la tenían, no por supuesto, y sabemos no había que ninguna ellos la duda. Es decir, la única cuestión era que la diferencia, no había 11 puntos en aquel momento, había llegado a tener 9 puntos en los días de la nafta. No es que los 11 aparecieron mágicamente al final. Los días de la nafta había habido 9 puntos. Después había bajado un poco y después volvió a subir los últimos días. Ahora, es un poco la decisión de cada equipo de campaña. En algunos casos toman objetivamente toda la información, la positiva y la negativa, y en otros no. Hubo elecciones en el 17, en el 19, en el 21 y ahora. Y en cada elección, el que ganó no ganó la siguiente, ¿no? Un electorado muy volátil. ¿Esto significa que siempre el electorado argentino va a ser tan volátil? Lo que pasa es que siempre estamos transitando de crisis en crisis. Vos relataste 17, 19, 21, son todos años de crisis. Entonces, en la crisis la gente busca el cambio. Y no le esperan 2 años fáciles a Milei. Y habrá que ver, aparte, qué puede hacer Milei respecto... Porque no es que es un candidato que ha propuesto pocas cosas, ha propuesto cambios relevantes. Fuertes, sí. Entonces, primero habrá que ver si los puede llevar a cabo. Pero sobre todo, más que si los puede llevar a cabo o no, la gente no lo va a valorar tanto por si cumple o no sus propuestas. La principal vocación del voto de Milei es la vocación del cambio. Del cambio, sobre todo de la situación económica. Entonces, si no privatiza, como estaban hablando, la televisión pública, no dolariza, no cumple muchas de sus propuestas, pero de alguna manera consigue que la inflación baje, que la situación económica mejore, no tengo ninguna duda que va a tener un buen respaldo. No es que le van a decir, no cumpliste el programa que presentaste en la Cámara Nacional Electoral. No. Ahora, si cumple con su programa de la Cámara Nacional Electoral y eso no permite que la gente mejora, dentro de 2 años no va a ganar la elección legislativa. Estábamos en el inicio del programa repasando un poco el campamento ganador, que es el de La Libertad Avanza, en su alianza con el PRO. ¿Por qué no damos una vuelta y lo aprovechamos al invitado en los perdedores, ¿no? Sí. Revisemos un poco cómo queda el peronismo kirchnerismo. Es importante, me parece, que repasemos con la mesa los perdedores. Claramente, el primer perdedor es Sergio Tomás Massa, el candidato presidencial, que era el ministro de Economía y el candidato presidencial. Lo vemos. Ahí está. Bien. Primero, Sergio Massa. Después, Cristina Kirchner. ¿Por qué? Porque Cristina Kirchner bendice claramente esto. Recordemos que en un momento había una fórmula que iba a ser de Guado de Pedro. Ella acepta lo que le plantean los gobernadores peronistas y ella acompaña a Sergio Massa. De hecho, no habló en la campaña. Y bueno, Alberto Fernández, quien también claramente fue el presidente, es el presidente por 3 semanas más de los 4 años del Frente de Todos. También, decíamos siempre, Cambiemos no religión, bueno, el Frente de Todos tampoco. Y vamos a la oposición, sintetizamos en 2.
Horacio Rodríguez Larreta, claramente perdió la PASO, después fue el candidato era el candidato a jefe de gabinete de Patricia Bullrich y en estas horas evidentemente fue mencionado en el medio como no jugarse a fondo en contra, apoyando a Milei o siendo opositor, y lo mismo Martín Lustó, igual que otros dirigentes del radicalismo, antes lo mencionábamos, son los perdedores claramente de este. Hay más, obviamente. Sí. Somos sucintos nomás. No quiero contradecir a Pablo, pero me permito dudar un poco con Cristina Kirchner. Yo, de a momentos, creo que ella no tenía plena decisión o que quería efectivamente que Sergio Massa gane. Y que el objetivo principal de ella había sido Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Finalmente va a tener una Espera, se escucha entrecortado, pero la idea de Lucía, que es provocadora, la idea es, está tan triste Cristina, está diciendo Lucía. ¿Qué piensan ustedes? Yo comparto, porque en todo caso Cristina, que no sabemos si volverá a ocupar algún cargo público, si va a ser candidata en 2 años sin o fueros. no. el Sí, su representación es Kicillof. Axel Kicillof queda en pie. Si Massa ganaba, bueno, el peronismo se suponía, igual está la discusión, iba a ser otro Alberto, no. Pero si no era otro Alberto, el peronismo iba a reescribir su liderazgo, su historia, y era la muerte del kirchnerismo. Bueno, Federico, Ahora ¿qué piensa queda una de esto? llanura. Yo creo que ella debe estar triste, no creo que esté Por supuesto. contenta ni tranquila. De hecho, si ustedes se fijan las reacciones en las redes, a quien principalmente se sienten ganadores la gente de Libertad Avanza es contra el kirchnerismo, no más que contra Massa. Y aparte, Massa era su candidato. Ella no tuvo una participación importante en la campaña, pero seguramente Pero ella impulsó mucho más de lo que lo había impulsado a Scioli, casi te diría más que Alberto Fernández. y no le generó ninguna crítica a su gestión como ministro en toda la gestión. Entonces, para mí está, seguramente debe estar dolida y seguramente ella prefería con claridad un gobierno de Massa respecto a cualquier otra alternativa. Como yo dije al principio, digo, es la vicepresidenta de este gobierno, no de Alberto Fernández, ella es la vicepresidenta de este gobierno. El primer candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires fue Máximo Kirchner, el primer candidato a senador fue Boado de Pedro. Decir que Cristina no es corresponsable de este resultado electoral, me parece... Y No, también- no es lo Pero mismo. no, pero no es lo es mismo. corresponsable. No decíamos Pero no- eso. Pero no Yo decíamos que no eso. tenga No, responsabilidad. nadie- de las perdedoras. Me parece que Lucía Es lo que una de las planteaba perdedoras. era... perdón en los ese sentido. voy a ser poético. Los pliegues del alma en donde las Claro. ambigüedades de los grandes líderes, de qué preferís. Claro. Que te Sí. disputen el liderazgo, un Massa triunfante que sacó con un 150 de inflación, lo Sí. pone ganador presidente, inmediatamente reordena. Recuerden ustedes una foto en donde está ordenando una foto de los gobernadores Sí. y Massa dice, vos te pones acá, vos te... Sí. que era muy simbólico, parecía que el alfa nacía, Pero un nuevo alfa en el Eso se peronismo. discutió, Pruebo- perdóname, con Scioli. Sí. Cuando perdió Scioli se decía, y Cristina quería verdadera, que ahí en esa campaña le jugó en contra a Scioli de una manera y le puso a Zanini de vice. Y le puso a Quería- Aníbal de candidato a Bueno, y gobernador. Aníbal, Bueno, claro, totalmente. bueno, Lastre enorme. ¿qué quería realmente ella? Eso Bueno, se pero discutió. entonces- Pruebo, Sí. hago la prueba del audio. Termino Dale. la idea. Yo no digo que ella esté celebrando que No, por Massa supuesto. haya perdido, porque no deja de ser, como bien dijo Pablo, este es su gobierno, ella finalmente tuvo que salir a respaldar este candidato, pero creo que en el juego político de Cristina Kirchner había algo de Massa que posiblemente no le despertaba plena seguridad respecto a su futuro, porque lo que le espera a Cristina el año que viene es un escenario complejo sin fueros. Habrá que ver si en 2 años busca algún cargo. Pero lo otro es que finalmente uno de los principales objetivos era Axel Kicillof, la provincia de Es Buenos cierto, Aires. Lucía, pero tiene más garantías, Cristina, de evitar una condena en alguna de las causas que tiene pendiente, una confirmación con Massa presidente. No lo sé. Que con Bueno, Milei a ver, presidente. Lucía, Pero- tenés la manzana rodeada, estamos todos contra vos. no, Jessica, Levantá las manos y salí caminando. No estamos todos contra No, Lucía, no, ¿eh? yo no. No estamos todos contra No, no. Lucía. Yo creo que efectivamente Cristina podía pensar que Massa no era un aliado tan confiable. Totalmente. Que Massa, digo, teniendo en Nadie Bueno, cuenta- pero Ataque chicos, confiable. a ver, es apasionante el periodismo especulativo. La verdad, lo apoyó, esto es Pero real. claramente. Yo avanzo en la pregunta. Porque es pragmática, esperen. porque ella es No lo apoyó pragmática. tanto. ¿Cómo Su queda el candidato era liderazgo? Guado de apoyó Pedro. tanto. Y lo bajó en 48 horas. Pero Lo porque bajó es en 40. pragmática, Cristina Pero Kirchner esperen. es una política pragmática. No lo apoyó ¿Cómo tanto. queda el liderazgo del peronismo ahora?
Yo creo que está en la búsqueda de un nuevo liderazgo. El peso del kirchnerismo adentro del peronismo es importante, ya no es tan importante como antes. Es más, te diría que es más minoritario que mayoritario hoy. Pero sigue siendo primera minoría. Yo no creo que el Frente Renovador ahora es dominante. Los legisladores los puso No el Frente Renovador. Yo me refiero, vos justo hablabas de la foto. De los gobernadores. Los gobernadores. Lo que pasa que la cuestión de Massa plantea ahora la duda sobre su potencial liderazgo o no del espacio, por lo que planteó ayer, de que a lo mejor se alejaba de la política, no sé si temporalmente o no. Digo, si no fuera así, si él si no decidiera alejarse, yo veo que perfectamente puede intentar ser, no sé si el líder como fue Cristina en su momento, pero sí uno de los actores más relevantes del espacio. Ahora, obviamente que Kicillof, por su continuidad en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, va a tener un rol muy relevante en el peronismo, pero el kirchnerismo hoy ya no tiene, cuando vos le preguntás la simpatía partidaria, que llegó a tener más de 20 puntos y 20 y pico largos en su momento, hoy no llega a 15% de los que se dicen kirchneristas. Claro. Sí existe casi un 20% que dice peronismo en general, no, es decir, que no kirchnerista. Todo dependerá del éxito o no de Milei para devolver la identidad y la consolidación del espacio. Me parece que mucho tiene que ver con cómo le vaya a Milei en el gobierno, ¿verdad? Absolutamente, sobre todo en los temas sociales, que es donde siempre remonta el peronismo cuando hay una crisis social. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación.